Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Conciencia, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el día de hoy estamos aquí con un invitado muy especial porque recientemente se acaba de incorporar al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y estamos muy ilusionadas de poder tener aquí al doctor Marcos. Sea bienvenido, doctor. Muchas gracias, Dani. Es un gusto para mí también estar por aquí. ¡Ay, qué emocionante! Pues el día de hoy, ya saben, este podcast tiene la intención de conocerlo a usted en este caso, un poco de su línea de investigación, cómo es que llegó hasta acá y pues también conocer un poco de usted más personal. Entonces, cuéntanos, doctor, ¿cómo fue que usted llegó a este mundo de la investigación? Bueno, pues en cierto momento durante la formación de licenciatura, la verdad es que no era como la primera opción la investigación. Yo creo que es algo muy común, a veces pasa, estamos pensando más en otras áreas. En mi caso yo pensaba más en el área clínica, pero en cierto momento algunos muy buenos maestros, me tocó por ahí coincidir con ellos y me hicieron ver que dentro de la investigación pues también había una compatibilidad muy buena con la clínica, ¿no? O sea, aquello que nosotros trabajamos con las personas en esos espacios de consulta en los cuales pues queremos ayudarles a encontrar ese bienestar, también lo podemos trasladar a la investigación y entonces de esa manera construir nuevo conocimiento que nos pueda ayudar para entender y atender mejor a esas personas. Entonces esa fue como la ruta en la cual pues empecé a incursionar en la parte de la investigación y en la actualidad pues para mí siguen siendo como dos áreas que son creo que muy importantes personalmente y para la psicología, que es la cuestión de la atención clínica, pero también de la investigación. Y entonces he encontrado la manera, por así decirlo, de que se conjuguen y que pueda ser una cuestión donde pues se vive la psicología de una manera como más completa. Claro, y creo que eso hace un perfil mucho más integral, como justo como menciona, creemos que están como peleadas esas áreas clínica e investigación, pero al contrario, podemos sacar mucha más como tanto validación de la investigación para hacer, pues, ahora sí que intervenciones basadas en evidencia, y por otro lado, pues, inspirarnos incluso en nuestros propios casos para llevarlos a la investigación. Y con esto, ¿hubo algún tema de interés en sus casos de consulta que usted dijo, de aquí voy a hacer investigación? Sí, fíjate que en algún momento me tocó también atender a algunas personas, incluso conocer, vivir algunas cosas personalmente que me hicieron que me empezara a interesar el fenómeno del trauma psicológico, ¿no? Entonces, cuando yo llegué al doctorado, justo ya traía la idea de decir, bueno, a lo mejor algún tipo de investigación donde se haga intervención, se atienda a este tipo de personas. Y la verdad es que no fue muy sencillo porque la verdad es que a veces lo que prevalece más es otro tipo de investigaciones donde se utilizan otro tipo de metodologías. Es difícil a veces obviamente trabajar con la gente, que tú en una investigación los puedas mantener a lo largo de un proceso clínico. Entonces mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero creo que algo que es muy recompensante es que además de esa recompensa que siempre vivimos a la hora de hacer investigación, cuando tienes esos datos y dices, oye, mira estos resultados y dices, ay, valió la pena todo el proceso, todo el esfuerzo. Además te quedas con una sensación de, bueno, creo que dejé algo a esas personas que atendí, ¿no? O sea, dejas pues como una semilla de bienestar, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy, muy satisfactorio para mí y a partir de ese momento, pues esta línea de investigación en lo que es la adversidad del trauma psicológico, pues ha sido principalmente lo que más me ha interesado. También he estado en algunas cuestiones de psicología de la salud, tuve formación en esa parte, pero esta cuestión de la adversidad del trauma ha sido en lo cual más me he centrado y he seguido investigando y he seguido centrando mi práctica clínica y también pues he tenido la oportunidad de llevarlo a la docencia y enseñar un poco de eso y la verdad es algo que disfruto mucho y es en lo que me centro actualmente. Y qué interesante también, gracias por compartirnos esa parte. Y, por ejemplo, independientemente de que nuestro público principalmente son estudiantes en formación para ser psicólogas y psicólogos, pues probablemente como es un gran podcast, lo comparten con sus seres queridos. Y para aquellos que no tengan conocimiento, ¿cómo nos podría definir el trauma? ¿A qué se refiere? Sí, el trauma psicológico es una experiencia que, fíjate qué bueno que lo preguntas, porque a veces creo que socialmente hay como un cierto entendimiento, ¿no? O sea, la gente, no necesitamos ser expertos ni estudiantes en psicología
para saber que el trauma pues, es algo que escuchamos, ¿no? Algo que le pasa a algunas personas que tiene como un impacto, ¿no? Entonces, una definición, vamos a decir que es una experiencia que toca vivir a alguna persona, donde hay una sensación de vulnerabilidad, de sentirse abrumados, hay una reacción emocional muy fuerte y tiene un impacto en la memoria, de tal manera que la persona es como muy susceptible rápidamente y fácilmente a recordar esas experiencias y que toda esa activación emocional muy fuerte que se vivió en el momento se vuelve a vivir. Entonces la persona está como en un ciclo en el cual constantemente se están volviendo a vivir esas emociones y eso evidentemente trae mucho malestar. Y sabes, hay algunos autores muy importantes que algo que nos dicen es que este fenómeno del trauma, a pesar de que es algo muy común, eso puede pasarle a cualquier persona en cualquier momento de vida. A veces pues no lo entendemos bien, a veces incluso dentro de la psicología pareciera como si no fuera una prioridad. Y algo que la investigación nos ayuda a entender es que no solo es una cuestión que tiene un impacto a nivel psicológico, dentro de la cognición, dentro de las emociones, sino también en nuestra salud física, sino también en nuestra manera en cómo en sociedad convivimos. Tiene un impacto porque la gente que vive estas experiencias suele de alguna manera como trasladar el sufrimiento de esas experiencias hacia otros. Es muy común escuchar casos de una persona que sufrió violencia y después ejerce la violencia contra otros, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, ¿no? Pero las experiencias traumáticas pueden ser muy diversas, desde actos de violencia hasta el abandono, hasta desastres naturales, hasta cuestiones de guerra. Entonces, creo que a veces se vuelve como algo que cobra más importancia en tema. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, muy difícil esa época, mucha gente padeció del trauma psicológico porque perdió seres queridos, perdió la salud, perdió su estabilidad económica. Y es en esos momentos donde cobra relevancia, pero la verdad es que es algo que siempre está ahí, que siempre es como una posibilidad. Entonces, entenderlo y atenderlo es algo muy importante. Claro, y en esto que menciona de atenderlo, retomando un poco lo que nos comentaba de pues su trabajo como investigador, ¿de qué forma usted ha descubierto, digamos de alguna manera, que es la forma más eficiente de acompañar en este tipo de casos de trauma, por ejemplo? Bueno, también creo que es una pregunta muy importante. La mayoría de los modelos en la actualidad establecen como una serie de fases, ¿no? En la cual hay que llevar la atención a estas personas. En un primer momento se entiende que lo primero que hay que lograr es estabilizar y contener a la persona. O sea, la persona cuando está en este cuadro del trauma psicológico usualmente va a venir muy agitada, va a venir con una alteración fuerte, fisiológicamente lo va a sentir como taquicardia, sudoración, temblor, una emoción a veces de miedo, a veces de ira, muy recurrentemente estar pensando en lo que ocurrió. Entonces lo primero que necesitamos hacer es tratar de calmar a la persona, lo cual no es sencillo. O sea, hay algunas técnicas, por ejemplo, utilizando algunos mecanismos fisiológicos como es la respiración profunda, el acompañamiento de otra persona es muy importante porque dice el doctor Peter Levine, que es un autor muy importante en trauma, que afortunadamente los seres humanos, parte de nuestro sistema nervioso está diseñado para recibir ayuda de otros, ¿no? Entonces es como nuestro legado de ser mamíferos, esos seres que vivimos en sociedad, podemos recibir la mano, extender la mano y recibirla de otro. Entonces cuando sentimos esa compañía, ese acompañamiento de alguien que nos está brindando un camino, pero también lo está haciendo con una actitud empática, compasiva, con paciencia, logramos ayudarle a la persona a transitar eso que puede parecer como un laberinto, ¿no? Como un problema imposible de resolver al principio. Poco a poco se va abriendo camino en calma primero, en estabilización. Después sabemos que es importante poder hablarlo, o sea, porque muchas veces vivimos cosas tan fuertes que no podemos ni hablarlas, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante porque sabemos que el no poder hablar es algo que complejiza todos los síntomas del trauma. Entonces poder expresarlo, poder hablarlo y estructurarlo como en una historia coherente, ¿no? Donde yo ya sé que eso que pasó quedó en el pasado, quedó atrás y ahora yo estoy aquí en el presente y hacia dónde quiero ir a futuro, ¿no? Entonces
ese proceso de hablar, también con algunas técnicas que nos ayudan a desensibilizar, poco a poco va permitiéndole a la persona que emerja una parte de su mente que al principio es muy difícil que emerja, y es la parte que es más capaz de ver hacia futuro, de pensar en soluciones, de ver optimistamente como el camino que va a recorrer. Y ya digamos que esa es la última parte, ¿no? Donde le ayudamos a la persona a orientarse al aquí y a la ahora, pero también de una manera en algo que es un fenómeno muy interesante, que es el llamado crecimiento postraumático, donde algunos investigadores también en algún momento descubrieron que las personas, cuando luchan, cuando viven este proceso de lidiar contra toda esa adversidad, ese malestar, muchas veces no solo regresan como a la tranquilidad de como estaban antes, sino que algo se transforma dentro de ellos. Entonces, el proceso psicoterapéutico puede hacia el final sembrar como las semillas de algo que va a ser un crecimiento, o sea, que no me va a regresar a como estaba antes de que ocurriera, sino incluso de alguna manera mejor, que no es sencillo de hacerlo, pero que se observa que muchas personas lo logran, ¿no? A veces es explorando nuevas posibilidades, caminos, descubriendo una nueva apreciación por la vida, atreviéndose a hacer cosas que no se habían atrevido antes. O sea, el trauma, aunque es algo muy complicado de vivir, a veces muy doloroso, a veces abre como ventanas de oportunidad para transformaciones a largo plazo. Que me da mucha esperanza escuchar este modelo que usted dice que se está proponiendo y que se está ejecutando, porque justo ver cómo algo tan difícil puede, como el ave fénix, ¿no? Resurgir de las cenizas. Y con todo esto, también preguntarle, pues actualmente el doctor está haciendo un tipo de investigación que es de intervención. Recuerden que hay diferentes tipos de investigación. Preguntar cómo ha sido ese proceso, con quiénes han trabajado, qué han descubierto en esas investigaciones. Bueno, fíjate que recientemente, aunque hemos trabajado con todo tipo de poblaciones, recientemente una población que ha estado emergiendo mucho, básicamente como que a veces respondemos a la necesidad, ¿verdad? Como te decía, esto es algo que puede pasarle a cualquier persona, pero a veces suceden ciertos acontecimientos que van guiando, ¿no? Con quién trabajamos. Recientemente hemos trabajado mucho con adolescentes de nivel medio superior, entonces hemos estado trabajando en algunas preparatorias donde desafortunadamente ha habido algunas experiencias difíciles que les ha tocado vivir a los alumnos. Entonces, lo que hemos estado haciendo es ir, evaluar, y a todos aquellos que traen una cierta cantidad significativa de sintomatología asociada al trauma, pues hemos estado aplicando un protocolo de intervención breve. Porque hay algo interesante, cuando nosotros vivimos recientemente la experiencia, vivimos una fase de estrés agudo, ¿no? Desde que la experiencia se vive hasta el mes, no podemos hablar todavía de estrés postraumático, sino es una reacción aguda al estrés. Y en esa etapa hay una ventana muy buena de oportunidad para intervenir, ya que apenas está como consolidando la memoria de lo que ocurrió, se le está dando como un significado, una interpretación. Entonces, cuando llega el psicólogo con un protocolo a intervenir justo en ese momento, lo que hemos observado es que las intervenciones son muy eficaces, ¿no? Podemos llegar más fácilmente a esa estabilización, dar calma, ayudar a expresarlo, ayudar a estructurarlo, ayudar a que la sensibilidad baje y que la visión centrada en el presente y en el futuro aumente. Entonces, si a una persona a lo mejor que ya tenía años con alguna experiencia, como quiera la tratas con los mismos pasos, pero a lo mejor te vas a tardar unas 10 sesiones. Aquí lo que hemos observado es que en la mayoría de los casos, 3, 4 sesiones ya hay resultados muy, muy favorables, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy enriquecedor personalmente. Nos ha dado ciertos datos, hemos ido ajustando, hemos ido viendo, como perfeccionando este protocolo de intervención en estrés agudo con este tipo de población en particular, pero ha sido muy enriquecedor personalmente para las personas que han trabajado en este proyecto, el ver esos cambios positivos, ¿no? El ver cómo un adolescente que llega en un cuadro así muy complicado, con muchísimo malestar, después de esas sesiones lo puedes ver enfocado ya en otras cosas, ¿no? Enfocado en sus estudios, enfocados en sus amistades, en sus familias, en otros tipos de cuestiones. O sea, algunos son deportistas. Entonces ves ese
proceso de transformación en muy poco tiempo, porque de nuevo, es un momento muy importante para intervenir. Y a veces, desafortunadamente, se deja pasar. O sea, no se hace nada y después el problema igual se puede atender, pero va a tomar más tiempo y más esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte importante, saber que existen herramientas para intervenir y que el tiempo es importante. Hay que actuar rápido y decisivamente en esos momentos. Y a partir de ahí, ¿qué preguntas surgen para futuras investigaciones? Que ustedes digan como, ay, es que aquí hay algo que aún no entendemos y le tenemos que dar. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Yo creo que lo principal ha sido cómo hacerlo más eficiente, ¿no? O sea, cómo hacerlo aún más efectivo en menor tiempo, porque a veces es complicado, sobre todo cuando la gente afectada es una gran cantidad de personas, ver cómo puedes hacerlo para abarcar a la mayoría en menos tiempo, ¿no? No siempre es sencillo, porque a veces hay cuestiones donde el tiempo es una limitación, a veces los espacios pueden ser una limitación. Entonces, poder vencer esas barreras es algo importante, ¿no? Hay algunos como modelos que proponen, por ejemplo, las intervenciones grupales, ¿no? Pueden ser como una alternativa para llegar a más personas en menos tiempo. Sin embargo, en temas como lo es el trauma, a veces puede ser complicado, porque yo podría intervenir con un grupo que vivió la misma experiencia, pero la percepción de la experiencia va a variar de una persona a otra. Y cada quien trae una historia de vida, que cuando tú le escuchas a la gente, a veces yo presencié un acto de violencia, pero me activó dentro de mi memoria otros actos previos. Entonces, ahí ves que el cuadro es más complejo que una persona que es la primera vez que le toca vivir algo así, ¿no? Hay personas que además de lo que pasó, pues están viviendo ya muchos problemas simultáneamente en su vida. Entonces, hay siempre algunos casos que requieren un poquito más de atención. Entonces, hacerlo más eficaz es un tema importante. El otro, que yo creo que es un innovador también, es la idea de cómo ver si puede hacerse una especie de prevención en trauma, ¿no? O sea, no actuar hasta que ocurrió. Entonces, dentro de las ideas que recientemente en investigaciones se han como puesto sobre la mesa, ha venido la parte, por ejemplo, de hacer ciertos entrenamientos en resiliencia, ¿no? Para poblaciones que son particularmente vulnerables, como quienes, por ejemplo, policías, militares, personal de protección civil, paramédicos, o sea, gente que muchas veces está en esta exposición constante con situaciones de vida o muerte muy complicadas. Entonces, sabemos que ellos son particularmente vulnerables, aunque le puede pasar a cualquier persona, y ahí ya se ha empezado a probar estos entrenamientos como en resiliencia. Pero la propuesta es que esto sea algo que se vuelva más universal. Hay algunos autores que proponen que lo importante sería que se den en las primeras etapas de vida. O sea, que cuando estamos en la infancia, parte de ese proceso psicoeducativo, por ejemplo, actualmente hemos avanzado mucho en el tema de educarlos en emociones, en bienestar emocional, pero y si los vamos educando y dándoles ciertas herramientas para fortalecer su resiliencia, a manera de que cuando algo ocurra, si es que ocurre, pues tenga más herramientas para afrontarlo, ¿no? Eso yo creo que es algo muy importante. O sea, si bien estamos pudiendo actuar de manera efectiva, ¿por qué no desde antes tratar de prevenir, tratar de dar recursos para que las personas puedan afrontar esto mejor cuando ocurra? Y nuevamente me siento como muy esperanzada de saber que se está haciendo este tipo de investigaciones e intervenciones. Y retomando sus palabras, que el trauma es como también una posibilidad de oportunidad, una ventana. ¿Qué le podría decir, obviamente sin que sea una cuestión terapéutica, ¿verdad? Pero a nuestros escuchas, como algún mensaje importante que usted considere en cuanto a esto de si alguien vivió una experiencia de trauma, como que nos podría decir para ver esa ventana de oportunidad? Claro, yo creo que lo más importante es buscar ayuda, ¿no? O sea, una ayuda profesional va a ser lo más importante, y saber que afortunadamente en el presente tenemos muchas herramientas para poder recuperar ese bienestar. Hay un autor el doctor Bessel van der Kolk, que dice que el trauma es como una especie de desconexión con nosotros mismos. A veces tenemos como una desconexión con lo que disfrutamos en la vida, ¿no? Y eso puede ser como algo que nos llene de desesperanza, decir como que esto no va a acabar, pero
la buena noticia es que sí hay muchos métodos para trabajar. Y también, por ejemplo, si no nos pasó a nosotros, pero le pasó a lo mejor a un ser querido, familiar, a mi pareja, un amigo, saber que es muy importante acompañar, escuchar, pero hacerlo sin juzgar. Porque a veces, cuando vivimos una experiencia, algo que juega un factor muy importante es si recibo ese apoyo social de quien está alrededor. Si recibo ese apoyo mínimamente con decir, a ver, oye, yo te acompaño, yo estoy aquí, yo te escucho, sin emitir juicios, porque a veces los juicios, aunque queramos ayudar, no ayudan, ¿verdad? Y guiar hacia un proceso psicoterapéutico es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces, buscar esa ayuda yo creo que es esencial. Ahí está, hay muchas opciones, hay muchos colegas enfocados en el tratamiento de lo que es la psicotraumatología. Entonces, buscarlo, ¿no? Incluso aquí sé que dentro de la facultad, pues hay equipos especializados en eso, tenemos cierta cantidad de terapeutas que pueden ofrecer esa ayuda. Entonces lo principal es eso, ¿no? Buscar ayuda, y si le pasó a alguien más, igual, tratar de dar esa orientación, ese acompañamiento, y hacerlo sin tratar de dar interpretaciones o juicios. Es algo que ayuda mucho. Muchas gracias también por ese mensaje, doctor. Y para ir cerrando, me gustaría que nos dijera dónde podemos encontrar todo lo que usted hace, dónde lo podemos leer, dónde buscamos para saber más información sobre usted. Bueno, tengo por ahí algunas redes. Pueden buscarme en Facebook, en Instagram como psicólogo Marcos Telles. Por ahí esporádicamente se hacen algunas como publicaciones acerca de lo que es pues todas estas investigaciones que estamos haciendo, algunos recordatorios, a lo mejor es cuando hay algunos momentos importantes. Por ejemplo, aunque aquí en México no hay, en algunos otros países hay un día dedicado a lo que es el estrés postraumático, ¿no? Entonces, a veces, así como a veces ya tenemos muy presente, oye, el Día Mundial para la prevención del suicidio, de la salud mental y todo eso, yo creo que hay que avanzar también en este tema de trauma, y pues bueno, a veces también es el tipo de publicaciones que tratamos de hacer para concientizar un poco en esto, ¿no? Y creo que es una labor importante en nuestra búsqueda por elevar ese bienestar psicológico. Pues muchas gracias, doctor. Síganlo, búsquenlo ahí por Facebook e Instagram, y también en su perfil de Google Scholar tiene para que busquen sus artículos. Y pues también síganos a nosotros en Conciencia FAPSI. Le damos muchas gracias, doctor, por haber estado aquí. Dani. Esperamos que se den más oportunidades de diálogo para conocer cómo van avanzando estas intervenciones ligadas a la prevención, como usted bien dice. Y los invitamos a que se suscriban, denle en la campanita para que les recuerde cada vez que subimos un nuevo video, y nos vemos en el próximo capítulo de Conciencia. Bye.